Candelera siempre ha sido un pueblo de acogida, donde la gente es bien recibida. Bueno, a veces dicen que somos un poco serios, pero al principio nada más, ¿verdad? Luego ya, según nos vamos conociendo, esto va cambiando. Dale al play, compañero. Qué cosa tan extraña está sonando, ¿no? No parece música tradicional, pero es algo muy cercano y muy importante para unos convecinos que están aquí por motivo de un desastre humanitario tremendo. Nuestros vecinos ucranianos conviven con nosotros gracias a la generosidad de este pueblo y a la organización y al trabajo del ayuntamiento, de todos los miembros de este ayuntamiento. Así que yo llamo a este escenario en este momento a Carlos Montesinos para que suba y a nuestros representantes de estos vecinos ucranianos, porque les vamos a contar una cosa. Hay músicas que tienen un interés especial y por tanto nosotros hemos querido respetar la elección que ellos han hecho para mostrarse en Candelera. Carlos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues al final se ha tenido bien. Como sabéis, tenemos con nosotros a una colonia de ucranianos que han sido, que vienen de todos, sabemos dónde vienen, por el desastre de la guerra, ¿no? Desafortunadamente pues está asolando y está teniendo consecuencias graves. Y bueno, Candelera fue de las primeras, Candelera del Raso, fuimos de los primeros en ofrecernos para que viniesen con nosotros, para acogerles, y la verdad que el pueblo de Candelera Paz y el Raso pues se manifestaron totalmente a favor de traer a todos estos ucranianos aquí con nosotros. Nada menos y nada menos que vinieron 25. Yo mismo estuvimos a recogerles allí en Barajas. Para mí fue precioso, bonito, y también tengo que dar las gracias a nuestra concejal Carolina, que se ha dejado la piel para ayudarles en cada momento. Ya nos quedan 11, como digo, vinieron 25, estuvieron 25 con nosotros. Yo te dejo a ti que hables y nos cuentes. Yo os explico. Nosotros lo que queríamos hacer con estos convecinos es que dejaran de ser víctimas de guerra, que fueran un número, que no fueran una cosa difusa de la que se habla todo el rato, pero saber quiénes son. Entonces les pedimos que en este festival nos contaran cosas de su país, que pudiéramos conocer pues cómo son sus costumbres, cómo son sus bodas, cómo comen, cómo se visten, qué celebran. Es decir, lo que hacemos aquí tradicionalmente. Entonces, ¿qué hacen ellos allí? Han participado en el festival en varias actividades, una de ellas el Día de los Juegos de Niños, que jugamos a un juego muy divertido que es parecido a nuestro Passing y Sí, y que no me acuerdo el nombre. Yana, ¿cómo se llama? Se llama Strumocho. Aquí tenemos el cheque de 500 euros, que al igual que hacemos con la gente que participa, se les da una pequeña cantidad. Este festival no es un festival rico, pero siempre queremos ayudar a la gente que viene con nosotros. Así que yo se lo voy a entregar a Yana, o se lo entrego a Anatoly. Anatoly, te entrego el cheque. Julia, coge el cheque. Julia, coge el cheque, un aplauso para ellos. Y llamo a Nieves de la Cruz Roja de Candelera, por favor, que suba. Ha decidido la comunidad que se va a invertir en los programas que Cruz Roja Española tiene para ayuda a los refugiados ucranianos en España. Así que Cruz Roja de Candelera, como no podía ser menos, va a ser la encargada de gestionar esta donación. Por favor, un aplauso enorme para todos.